Rey de la Destrucción temporada 3 capítulo 7. El Longinus más poderoso de todos. Drogon apareció en el cielo, dos grandes alas draconiana de color negro se formaron en su espalda. Solo quiero que sepan que no les guardo ningún tipo de resentimiento, dijo. Un círculo mágico de color plateado apareció frente a su boca. Fuego de dragón infernal, él exclamó. Un segundo después una gran cantidad de fuego surgió desde el del círculo mágico. El fuego consumió una gran cantidad de magos, algunos intentaron protegerse utilizando sus propios círculos mágicos pero fue en vano, los gritos no se hicieron esperar así como tampoco el olor a carne quemada, algunos gritaban mientras la piel y músculos se desprendían de sus cuerpos, los que contaban con mayor suerte morían al instante sin dolor alguno, los que no sufrían hasta la muerte de forma lenta y agonizante. Un mago valiente se lanzó contra Drogon espada en manos con la esperanza de decapitarlo por la espalda, el pobre bastardo no llegó a acercarse lo suficiente para blandir la espada, una cola de unos 6 metros de largo atravesó su ojo derecho destruyendo la mitad de su cráneo en el proceso, lentamente la cola comenzó a retraerse, el cuerpo del mago cayó al suelo, cuando la cola desapareció el dragón se giró hacia los magos restantes. Entre ellos parecía que se encontraban algunos con la capacidad de utilizar el hechizo de multiplicación ya que sus números habían aumentado casi al doble. Como si fuera la rueda de un auto, Rino Kumura realizó un corte giratorio, 6 cabezas cayeron al suelo seguido de 6 cuerpos, el peliazul blandiendo su curikara y cortó a un mago desde la frente hasta la entrepierna, utilizando el cuerpo de este como trampolín saltó hasta otro que intentaba escapar y lo cortó a la vida. Uno tras otra el caballero de cabello azul cortaba magos como cuchillo caliente a la mantequilla sin que nadie pudiera hacerle frente. Formando un círculo en su mano lanzó un rayo de color azul, el rayo atravesó el cielo, junto con los corazones de 6 magos. Por favor perdónenos, un joven mago en su mismo rango de edad suplicó mientras se arrodillaba, el chico había tenido que ver cómo sus padres eran consumidos por el fuego que había desatado el dragón sobre ellos. Por lo que más quiera te lo ruego. Las palabras del joven mago fueron cortadas, al igual que su cabeza por la espada del caballero. Ya es muy tarde para rogar por tu vida, dijo sin ningún tipo de emoción en su voz, matar humanos no le complacía en nada, pero ellos habían atentado contra la vida y los planes de su rey, y como su fiel caballero él se encargaría que pagaran ese precio con sus vidas. Ya es muy tarde para todos. Con mucha delicadeza deslizó su mano por el lado romo de su espada, cuando llegó hasta la punta de la hoja la espada se cubrió con fuego. Estilo infernal. Corte de las 6 lunas. En un rápido movimiento de su mano el Okumura movió su espada de un lado a otro en 6 rápidos cortes, 6 medias lunas de fuego surgieron de la espada. Las medialunas de fuego cortaron todo en su camino, acabando con la vida de más de 30 magos, entre ella una maga que se lanzó en un ataque suicida contra Altair. Altair observó cómo cada una de las mitades de la mujer pasaban a su lado, sus ojos observaron cómo 3 docenas de magos se reunían a su alrededor, con una orden mental varias espadas formaron un domo a su alrededor para protegerla de los ataques de los magos. Cuando los ataques se detuvieron envió todas las espadas contra las cabezas de sus enemigos matándolos al instante, colocando su mano derecha cerca de su costado se invocó su fusil, levantándolo a punto hacia un grupo de magos antes de arremeter contra todos ellos, una sonrisa apareció en el rostro de la peli plateada mientras miraba como mago tras mago descendía como bolsa de patatas luego de que sus vidas le fueran arrebatadas, invocando una espada la colocó sobre el fusil y comenzó a moverla sobre su fusil como si este fuera alguna especie de violín. Lo más sorprendente de todo era que el arma como entonar una canción. Uno de los magos tomó una daga y se la enterró a otro en la cabeza matándolo. ¿Qué diablos estás haciendo? Otro mago preguntó al ver cómo uno de sus compañeros mataba a otro. No fui yo, mi cuerpo no me está obedeciendo, él dijo antes de lanzarse sobre el hombre que había hablado.
Esquivando un golpe de su compañero, le enterró la daga debajo del brazo derecho con tanta fuerza que llegó hasta el corazón. Lo siento, realmente lo siento, se disculpó, como una marioneta movida por un marionetista se lanzó contra otra persona. Uno de los magos aprovechó un punto ciego de su compañero y sin titubear le cortó la cabeza con una espalda, sus ojos se fijaron en Altair, la peliplateada no se había inmutado, ella solo permanecía tocando su instrumento. Los ojos del hombre se abrieron. Todos cubran sus oídos, dijo antes de hacer lo que les había ordenado a sus compañeros. Ella puede controlarlos mediante el sonido. Altair sonrió. Idiota, dijo, deteniéndose un segundo, embulló un poco de magia en la espada antes de reanudar su concierto, la melodía cambió, era un poco más suave, pero a la vez más intensa. Requiem, susurró en voz baja, el volumen de la música aumentó, a su alrededor aparecieron 6 fusiles y 6 espadas los acompañaron. Requiem for the Dreams terminó, todos los fusiles comenzaron a entonar la misma canción, para los magos era como presenciar un concierto de violines. Los magos intentaron con todas sus fuerzas evitar que el sonido penetrara sus tímpanos, pero le fue imposible, el sonido se filtró por entre sus dedos llegando hasta sus cerebros. Mi cuerpo, no puedo controlarlo, uno de ellos dijo mientras creaba un círculo mágico. No puedo detenerme, dijo antes de lanzar un rayo de color azul sobre sus compañeros, el rayo atravesó los corazones de los demás magos. Alguien que por favor me detenga, suplicó al ver cómo se giraba hacia más de sus compañeros. Maldita bruja, un mago dijo mientras se lanzaba hacia Altair con la esperanza de acabar con su vida, incluso a costa de la suya propia. 6 espadas se incrustaron en su cuerpo, cada una de ellas atravesó un órgano importante, pero eso no lo detuvo, su voluntad era más fuerte. Una espada atravesó su corazón, pero eso no lo detuvo. Te llevaré conmigo al infierno, dijo mientras seguía acercándose. El hombre se encontraba a solo 3 pasos de Altair cunado, ella dejó de tocar. Requiem del purgatorio, ella dijo con tranquilidad, los 6 violines a su alrededor se detuvieron, las 6 espadas volaron hacia el hombre y en cuestión de unos pocos segundos cortaron ambos brazos, piernas, abdomen y cabeza, los restos del hombre cayeron al suelo donde se esparcieron como rompecabezas desechado en un momento de furia. Naruto hizo una mueca cuando la cabeza del hombre cayó a su lado, en cierto sentido se sintió mal por bueno por todos los que tuvieran que enfrentar a su reina. El Sacred Gear de Altair se podría considerar el artefacto sagrado más poderoso del mundo, tenía la capacidad de incluso alterar la realidad, su límite y poder eran desconocido incluso para la misma portadora, lo único que todos sabían a ciencia cierta era que cuando Altair entonaba sus requiem todo estaba perdido. Uno de ellos tenía la capacidad de controlar a las personas, mientras más vulnerable sea la mente del objetivo más fácil era de controlarla y hacer que hiciera su voluntad, eso lo había aprendido por las malas. Para su suerte y la de todos los demás, ellos estaban fuera del rango de alcance de su violín, o de lo contrario se estarían atacando los unos a los otros, buenos al menos los más débiles de mente, como posiblemente lo fueran los miembros de la nobleza de Rías. Esa había sido una de las razones por la que le había ordenado a Yuuto que se retirara. Otras de sus capacidades era la de poder crear espadas de forma infinita. Pero de todas sus habilidades la más peligrosa son los movimientos del costo, habilidad que le otorgaba un nuevo nivel de poder haciéndola casi imparable. Haciendo a un lado las aterradoras habilidades S de su reina, observó los magos restantes. Ange-chan, tu turno, le dijo a su torre a su derecha. Bórralos a todos, terminó antes de darse un trago de su vino proveniente de su colección especial, la cual solo usaba en momentos de celebración. Y qué mejor momento que pensó, su próximo movimiento pondría en jaque a todos los líderes presentes y le demostraría a todos el poderío de los demonios. Sin mencionar que serviría como una advertencia para todos incluyendo a Circe. Dando varios pasos, Angélica se colocó delante del Gremori. Una vez hecho cerró los ojos.
Gate dijo y un collar de oro apareció alrededor de su cuello, colgando del collar se encontraba una llave de color dorado con varias líneas en color negro en ellas, era como si fueran líneas en una placa de circuito. Balance Breaker dijo y su poder se elevó por los aires, Rin, Drogo e incluso la misma Altair retrocedieron sabiendo lo que estaba por ocurrir, todos los ojos enemigos o no se posaron en la rubia, su cabello dorado se elevó, sus ojos brillaron y su poder se hizo sentir de tal forma que la tierra bajo sus pies se agrietó. Gate of Babylon. Toda su ropa comenzó a ser reemplazada por una armadura de color dorado, la armadura aparte de su color también era muy reveladora, más bien parecía una especie de cosplay más que una armadura en sí. Pero si eso afectaba a la torre ella no lo demostró. Su armadura cubría principalmente su mitad inferior y un lado de su brazo izquierdo, mientras que su mitad superior solo está cubierta por un sujetador con ligeros patrones triangulares en el borde. También estaba usando varios adornos en forma de cuchillas en un lado de la cabeza, un sinfín de marcas rojas aparecieron en todo su cuerpo. A su espalda aparecieron decenas de ondulaciones, como si el aire mismo se hubiera convertido en un río, la rupia levantó su mano, diferentes tipos de armas como, por ejemplo, hachas, espadas, mazos, lanzas, flechas e incluso lo que parecía ser un misil comenzaron a surgir de las ondulaciones, cerrando su puño todas las armas salieron disparadas contra los magos. Los primeros en caer fueron los más lentos, las armas lo atravesaron como el agua al papel dejando sus cuerpos hechos trizas, los más rápidos pudieron esquivar las armas, pero nunca esperaron que nuevas surgieran para reemplazar a las anteriores, algunos intentaron escapar, pero no pudieron llegar lejos, al final las armas los lograban alcanzar y cortaban sus cuerpos en dos con la misma facilidad que un cuchillo caliente a la mantequilla. Los ojos de Michael se abrieron como plastos, el ángel más poderoso retrocedió asustado, su cerebro no dando fe a los que sus ojos estaban viendo. No, esto no puede ser posible, dijo, la mirada en sus ojos era de pánico puro o más bien de terror. Como si el mismo Lucifer hubiera estado sentado en el trono de Dios, tanto fue su miedo que sus piernas perdieron sus fuerzas y cayó al suelo sobre su trasero. Esto es imposible, volvió a repetir, pero por más que no quisiera creerlo no podía negar los que sus ojos estaban viendo. Después de tantos siglos de búsquedas, ¿cómo es posible que ese Sacred Gear aparecía en manos de un demonio? Sus ojos fijos en Angélica, era imposible para alguien como él no reconocer el Sacred Gear que portaba la rubia, un arma tan poderosa como extraña, algo que solo se había visto un puñado de veces en el mundo. El antiguo heredero Gremory observó a su compañero, era la primera vez en toda su vida que lo veía aterrado, era como si éste hubiera visto a su dios renacer como un demonio. ¿Qué sucede, Michael? ¿Qué tiene de especial ese Sacred Gear? Preguntó curioso por saber el por qué su compañero estaba tan aterrado, dándole un visto a la armadura rubio no vio nada especial, de hecho, la armadura parecía más un traje de baño que otra cosa. Hasta donde podía ver la única habilidad del artefacto sagrado de la chica era la capacidad de poder crear armas como espadas largas, espadas cortas, lanzas, cuchillos, sas, incluso había uno que otro tridente y lanzarlos como proyectiles hacia sus enemigos, una habilidad para nada sorprendente cuando se compara con el emperador rojo y el blanco. Michael sacudió la cabeza, era comprensible que alguien como el antiguo Gremory no comprendiera la gravedad del asunto, demonios ni siquiera él mismo sabía lo grave que era que ese Sacred Gear estuviera en manos de un demonio de todas las personas. Tú no lo entiendes, Sir Setch, ese Sacred Gear es el Sacred Gear perdido, dijo, asombrando a todos, especialmente a Azazel. El Longinus original, el arma más poderosa creada por Dios, reveló, haciendo que los ojos de Sir Setch y Azazel se compararan a los suyos de tan abiertos que estaban.
Se dice que ese Sacred Gear contiene todos los tesoros del rey, dijo, mirando el Sacred Gear que la iglesia había estado buscando durante generaciones. No importaba dónde buscaran, nunca pudieron encontrarlo, era como si la tierra misma se lo hubiera tragado. El Sacred Gear que puede abrir las puertas de Babilonia, Gate. El ángel caído miró conmocionado a la rubia. Por la reacción de Michael comprendió que todo lo que éste estaba diciendo era verdad. Él lo conocía lo suficiente como para saber cuándo estaba mintiendo y cuándo no, pero no solo eso, su lenguaje corporal y reacción solo gritaban una cosa. Verdad pura, mezclada con miedo, mucho miedo. Espera, ¿cómo es imposible que un Sacred Gear como ese existiera? Nunca hubiera escuchado nada sobre las Azazel, preguntó mirando a su compañero. De todas las personas en el mundo, él era quien contaba con más conocimiento sobre Secret Gear. Él se sentía orgullo de decir que los conocía todos, sus puntos fuertes y sus debilidades, tanto así era su obsesión que había dedicado gran parte de su vida a crear Secret Gear artificiales, algunos tan poderosos como para eliminar con facilidad a un demonio de clase alta. Pero nunca en su vida había escuchado de uno que pudiera abrir las puertas de Babilonia, también conocida como la armería de Dios, una dimensión a la cual solo él podía entrar y salir. Se decía que ésta albergaba todas las armas creadas en el mundo. Eso se debe a que su existencia es uno de los mayores secretos guardados por los serafines que controlan el cielo. Solo unos pocos saben sobre su existencia. Cierto, Michael-san, Naruto dijo desde su asiento. La primera vez que este Sacred Gear apareció lo portaba el hombre conocido como el rey de los hombres Gilgamesh. Con él en su poder pudo subyugar gran parte del mundo, destruir imperios y gobiernos, saquear ciudades y esclavizar a todo aquel que intentara ir en su contra. De esa forma pudo reunir todas las riquezas del mundo y armas mágicas de gran valor y poder dentro una gran bóveda, la cual él curiosamente llamó las puertas de Babilonia, sin saber que ese era su verdadero nombre, pero incluso él desconocía la inmensidad de la bóveda. Cuando Gilgamesh murió, el Secret Gear desapareció y nunca más volvió a aparecer o ser visto hasta hace poco. El pelirrojo se dio otro trago de su vino. Cientos, no, miles años de búsqueda por parte de los ángeles y nunca pudieron encontrar ninguna pista sobre él, y ahora aquí está, miles de años después el artefacto sagrado más poderoso aparece en un pequeño pueblo, dentro de una pequeña niña que no sabe lo que estaba ocurriendo. Nos tomó años poder descubrir qué tipo de Secret Gear era y cómo poder usarlo correctamente, el pelirrojo dijo mirando a su torre de cabello rubio. Angélica realmente era una genio, ella fue quien descubrió qué tipo de arte sagrado era el que poseía y cómo usarlo. De hecho, ella fue quien le contó la historia, ya que, al parecer, este tenía vida propia en cierto sentido. Al momento de despertar, el Secret Gear la inundó con los recuerdos de sus dos portadores anteriores y cómo ellos llegaron a utilizarlos. ¿Eso es cierto, Michael-sama? ¿Algo como eso realmente existe? Preguntó Xenobia asombrada y algo temerosa de un arma como esa. Irina ayudó a Michael a ponerse de pie. El hombre fijó los ojos en la rubia y luego en el pelirrojo, aún sin poder creer que el secreto más grande de la iglesia había sido revelado y su arma más poderosa estaba en manos de alguien inestable como lo era Naruto Gremori. Sí, pero eso no es todo, dijo. No había razón de seguir guardando el secreto por mucho más tiempo, ya solo era cuestión de tiempo de que el pelirrojo revelara todos los secretos del Sacred Gear. Una vez que el portador logra obtener el balance breaker dominado por completo, tiene acceso a todos esos tesoros de increíble poder, entre los cuales se encuentran cientos de armas y espadas sagradas. Pero si eso es verdad, ¿por qué no existen registro? Conozco todos los Sacred Gear existentes, pero nunca había escuchado nada sobre esta tal puerta de Babilonia, preguntó Azazel al ángel caído, asombrado e intrigado por el Sacred Gear. Porque los ángeles no querían que nadie más que ellos lo encontraran.
Por eso borraron todo registro donde se hiciera mención sobre él, tanto así que cambiaron la historia de Gilgamesh. La historia tal y como se conoce es falsa, un cuento inventado por los ángeles para mantener la verdad en secreto, pero la verdad es muy diferente. Por ejemplo, adivinen cuál es la mentira. El levanto dos dedos. 1. Soy un verdadero Gremori. 2. Existen 14 Longinus, dijo sin siquiera girarse para mirar a los presentes. Irina y Xenobia se miraron entre sí. ¿Acaso crees que somos estúpidos?, ella dijo. Todos saben que solo existen 13 Longinus, cualquier que pertenezca a una facción sabría sobre eso. ¿Ves? Por eso lo digo, no solo te ves como alguien estúpida, sino que también lo eres, dijo. La castaña se contuvo de hacer algo. La reina del Gremori estaba observándola fijamente, como si hubiera anticipado sus pensamientos. La verdad es que existen 14 Longinus, pero solo existen registros de 13 debido a que son los más comunes y los que todos conocen, pero el número 14 nunca fue registrado. En toda su historia solo ha tenido 2 portadores hasta ahora, por lo tanto, no se sabe mucho sobre el continuo Naruto. Cada vez quedaban menos magos, ya solo quedaban 50 o menos de ellos, ya solo era cuestión de tiempo para que todos terminara. Les contaré un pequeño secreto, los Sacred Gear no se catalogan por sus poderes como todos piensan, en realidad se catalogan por número de creación. Gate sería el Sacred Gear número 0 ya que fue el primero en ser creado, luego le siguen el resto. Ahora, les tengo otra pregunta. ¿Quién de ustedes fuera de Michael sabe por qué Gate es el Sacred Gear número 0? Pregunto. No hubo respuesta, lo que causó que el pelirrojo suspirara. Esto se debe a 2 razones. La primera, Gate tiene la capacidad de adaptarse a su usuario. Angélica es un demonio y Gate es un Secret Gear de luz, lo que podría matarla si intentara usarlo. Este se adaptó a ella. Se estarán preguntando qué quiero decir con eso. Bueno, lo que quiero decir es lo siguiente, al momento en el que Ange-chan se convirtió en demonio, Gate cambió de tal forma que le permitía utilizar todas las espadas y armas mágicas en su interior sin causarle daño alguno. No importa la espada sagrada que exista dentro de la bóveda, ella puede utilizarla con suma facilidad, dijo antes de hacer una pequeña pausa. ¿Y cuál es la segunda?, preguntó Azazel. El pelirrojo había guardado silencio de forma intencional, para obligarlos a preguntarla. El Gremori sonrió de tal forma que era sorprendente que su rostro no se hubiera dividido a la mitad. La segunda es aún más sorprendente, ¿no es así? Michael-san dijo. Debido a que estaba de espalda no pudo ver cómo el ángel apretaba los puños con tal fuerza que estos se volvieron blancos. Dentro de Gate no solo existen armas mágicas y tesoros, también existe una copia de los otros 13 Longinus existentes. Los ojos de todos menos Michael se abrieron como platos ante tal revelación. Aunque suena difícil de creer, Gate almacena una réplica idéntica de todos, por supuesto eso incluye al Buster Gear y el Vanishing Dragon. Demonios, ello también existe una versión de la Excalibur original y de cada una de sus partes. Por supuesto, al ser solo réplica no albergan las almas de los dragones en su interior, o si acaso no son tan poderosos como los originales, pero aún así cada Sacred Gear en su interior tiene el poder para enfrentar al original en igualdad de condiciones, y dependiendo quién sea el usuario original, es posible que Ange-chan pueda matarlo utilizando la copia. Llevando la copa a sus labios, el pelirrojo se tomó un gran trago de su vino, al tiempo que dejaba que los presentes absorbieran la información que les había revelado. El arma más poderosa en la iglesia en manos de los demonios. Suena irónico. Una pequeña sonrisa apareció en el rostro de Naruto cuando por el rabillo de sus ojos él vio que Michael los puños sangrar. No sea tan duro contigo mismo, Michael. Nadie nunca pudo imaginarse que algo como eso sucedería. Digo, si alguien me hubiera dicho que el Sacred Gear, conocido como el Santo Grial de los Sacred Gear, contaba con tal poder y aparecería en manos de un demonio, me hubiera reído en su cara, pero aquí estamos. Gate estará con Ange-chan hasta el día de su muerte, lo cual no será muy pronto, y para los que tienen la idea les informo que Gate no puede ser extraído a la fuerza. ¿Cómo lo sabes?
Esta vez Salafal fue quien preguntó, la leviatana había estado demasiado tiempo en silencio observando cómo todo se desarrollaba. Ahora más que nunca ella necesitaba toda la información que pudiera obtener del pelirrojo y sus compañeros, este cada vez le parecía más peligroso, y si realmente contaba con un Sacred Gear que almacenaba una copia de todos los existentes, entonces lo volvía la persona más peligrosa del planeta. No me digas que lo pusiste a prueba para quedarte con él, acusó al Gremori. En realidad sí, él dijo dejando a todos boca abierta. Admito que fue una idea estúpida de mi parte y pagué las consecuencias, dijo recordando lo sucedido. Pero en términos simples, Gate no puede ser extraído, la única forma en la que puede pasar de un usuario a otro es si el usuario decide cederlo, o por ende cuando este muera él selecciona otra nuevo, un Sacred Gear que puede replicar cualquier arma mágica que se haya creado en toda la existencia, cada Sacred Gear que existe, cada espada mágica, y todo dentro de un almacén al cual solo tiene acceso una sola persona, sin duda la joya de la corona del mundo, él dijo sonriendo. La sonrisa de Naruto murió lentamente cuando sus oídos comenzaron a escuchar un sonido chirriante. Levantando la vista vio un murciélago de color negro volando sobre él, líneas rojas se formaban alrededor de su cuerpo dándole apariencia de huesos, dos grandes colmillos sobresalían por su labio inferior. El murciélago tenía dos grandes ojos de color rojo los cuales tenía fijos en Naruto, lentamente descendió hasta que quedó cara a cara con el heredero Gremori. Konichiwa, el murciélago dijo con una voz infantil. Naruto miró la copa de vino en su mano y luego al murciélago de nuevo, por último, volvió a fijar sus ojos en la bebida alcohólica. Creo que he tomado demasiado vino por el día de hoy, ya estoy comenzando a tener alucinaciones, dijo, con todo el dolor de su alma vertió todo el contenido restante en el suelo, si su padre lo hubiera visto lo hubiera desollado vivo por ese sacrilegio ante tan fino vino, utilizando su mano derecha se frotó los ojos con fuerzas durante varios segundos. Recordatorio para mí, no tomar demasiado, dijo al tiempo que dejaba de frotarse los ojos, levantando la vista vio que el murciélago seguía ahí, flotando de arriba a abajo frente a su rostro mientras se mecía con sus alas. Konichiwa volvió a repetir el murciélago sin apartar la mirada del Gremori. Konichiwa, Naruto-sama, dijo esta vez, su rostro esbozó lo que podría considerarse una sonrisa, lentamente le inclinó la cabeza hacia un lado, tal y como haría un niño curioso. La mezcla del gesto y su voz le dio a parecer a todos los que lo estaban viendo la expresión de ser un animal adorable, algo así como un niño pequeño, de cierta forma se podría considerarse algo lindo.